Así es, compañeros, un cuarto de los latinos en Estados Unidos se identifica como afrolatinos. Esto según un estudio de 2016 del Centro de Investigación Pew, que por primera vez en la historia se enfocó en los latinos con ascendencia africana. Estas personas en su mayoría consideran que su etnia es latina y su raza negra, pero aún hoy en día, incluso aquí en Chicago, muchos de ellos siguen luchando para definir y también para conservar esa identidad. Son los tambores, ritmos y colores que nos transportan a África. No me quedo, yo me voy para el carnaval. Yo no me quedo, me voy con la comparsa. Canciones que relatan leyendas de orgullo y resistencia. Ay, papá, a la niña no voy. Son las historias poco contadas de los ancestros de unos 150 millones de personas en el mundo que, según la investigación de Pew, se identifican como afrolatinos o latinos con ascendencia africana. Brenda es una de ellas. La mayor parte de mi familia pues son visiblemente negros, ¿verdad? Porque esa es la palabra correcta. La búsqueda de identidad para esta educadora de arte comenzó en su natal Puerto Rico. Porque parte de las conversaciones que yo tenía con mi abuela, por ejemplo, era que había que mejorar la raza, ¿verdad? Y que ella pues se sentiría más cómoda si pues en realidad pues yo tratara de estirarme, por ejemplo, en mi pelo, de hacer cosas, educarme. Pero al llegar a Chicago, dice que notó una confusión. Yo abrí la boca dentro de un espacio, ¿verdad? Dice, oh, I thought you were black. And I'm like, yeah, I am black. Pero ¿por qué tú hablas así y no hablas como el resto de nosotros? Brenda además es vicepresidenta del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis. Segundo Ruiz Belvis es tal vez el abolicionista más importante de la historia de Puerto Rico. Creó, junto con Ramón Emeterio Betances, una sociedad clandestina que se dedicaba a liberar esclavos. El centro que promueve la cultura afrolatina a través de la educación y el arte fue fundado en 1971 en pleno movimiento de los derechos civiles. Aquí en Chicago, la mayor población afrolatina existe entre las comunidades puertorriqueñas y de otros países caribeños. La presencia afrolatina es visible en este paseo boricua de Humboldt Park y en otros vecindarios del área de Chicago. Pero la historia afrolatina comenzó hace cientos de años atrás, después de la colonización de las Américas, cuando, según historiadores, el 90% de los africanos esclavizados, de un total de 15 millones, fueron llevados a América Latina. Países como Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y hasta México. Y aunque en estos países no existieron leyes de segregación como las de la época de Jim Crow en Estados Unidos, según la historiadora Ana Vicky Castillo, sigue existiendo un grave problema de colorismo y clasismo. Que uno sabe que no es que no haya racismo en los países latinoamericanos, porque sí lo hay. Se ha dado en una forma más sutil, pero eso no le quita la categoría de la inequidad social, de la falta de prestación de servicios básicos en las regiones donde viven las comunidades negras. La doctora Ana Vicky Castillo se identifica como afrocolombiana y fundó el Afro-Latino Historical Society para reclamar y preservar la historia afrolatina. Con este proyecto ha logrado llevar las exhibiciones del Museo de la Diáspora Africana a lugares como Dakar, Senegal. Para Ibelis y su familia, cantar, bailar e instruir el género bomba es su manera de mantener sus raíces africanas vivas desde Puerto Rico a Chicago. Bueno, es música negra. Es música negra, cuando estamos hablando del Caribe, uno está en Puerto Rico, está en la bomba, uno va para Cuba y está la tumba francesa. Digo la gente negra porque esos son nuestros ancestros, ahí es donde empieza toda nuestra historia, y pues la música también ha ayudado en cómo abrir estos espacios para dialogar, para preguntar, para aprender, para no tener miedo de no saber.
más diálogo y hay que preguntar también. Hoy en día, en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, localizado en el vecindario de Hermosa, sigue ayudando también allí a preservar la cultura afrolatina por medio de la educación y del arte. El 50% de su directiva es afrolatina y han integrado un podcast para continuar el diálogo, así como presentaciones musicales virtuales. Y para conocer más sobre sus programas y horarios, puede visitar telemundochicago.com.